Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de la serie Identidad Docente en Educación Superior. En esta ocasión hablaremos sobre la interrelación entre la docencia y la investigación en el ámbito de la educación superior, con un enfoque particular en la construcción de la identidad docente. Se analizará el papel fundamental del docente, especialmente en sus roles institucionales vinculados a su desempeño como profesor y a la manera en que otros profesionales transitan desde su formación disciplinar hacia la identidad docente fortalecida. En esta ocasión nos acompañan para dialogar sobre estos temas la doctora Graciela González Juárez, la doctora Osleidis Puerto Díaz y la doctora Hilda Patricia Gutiérrez Chávez. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos en este programa. Y bueno, para iniciar esta charla, me gustaría preguntarle a Graciela, en este caso, ¿cómo se visualiza esta interconexión entre la docencia y la investigación? ¿Por qué van de la mano? ¿Qué es lo que las vincula? ¿Qué nos podrías decir, Graciela? Bueno, en principio agradezco la invitación, Liz. Me da mucho gusto compartir con Hilda y con Osleidis esta mesa. Y bueno, yo pensaría que existe una bisagra que tenemos que construir en las nuevas funciones que tiene el docente, que tiene adheridas, porque ya vivimos una pandemia y nos pusimos de frente a un espejo que nos dio temores, miedos, pero que también nos puso ante la necesidad de nuevas didácticas. Y me parece que hay que construir una bisagra entre la docencia y la investigación para no reiterar esta figura docente tradicional que reitera conocimientos o que simplemente lo único que actualice sea su lista de estudiantes, ¿no? Sino que se dé la oportunidad de consultar la evidencia científica que se está generando en la investigación en pro de la docencia y que él aporta también desde su actividad didáctica hacia la investigación. Esto genera conocimiento de vanguardia en el aula, conocimiento de frontera. Es la única manera en que nosotros podemos ir resignificando estos roles que tradicionalmente hemos hecho de transmisores, de incluso una profesión que a veces se ha subvaluado, ¿no? Que parece que tenemos que llegar como merolicos o como grandes expositores, ni un extremo ni el otro. Creo que justo la bisagra que tenemos que construir tiene que ver con la evidencia científica que soporta los dos ejes, la docencia y la investigación. Claro, muchísimas gracias. Y en ese mismo sentido, Hilda, con respecto a este vínculo que se construye entre la actividad docente y la investigación, es todo un reto formar a las siguientes generaciones y sobre todo en un momento, en un espacio tan complejo como el que estamos viviendo, en donde los cambios de todo tipo son tan importantes, tan acelerados, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, la incorporación de la inteligencia artificial, etcétera, hacen que el conocimiento ya no sea como era antes, ni tan evidente como era antes. Entonces, para los docentes, ¿cuál sería, digamos, esta posibilidad de formar a las nuevas generaciones?
Ahí yo podría compartirte, Liz, igualmente gracias por la invitación, pero compartirte a ti y al auditorio que nos hace el favor de ver la transmisión, que por mi parte estoy estudiando los procesos identitarios dentro de un gremio que son los internacionalistas, las internacionalistas. Entonces ya de ahí se parte, te podría decir, con todo lo que tú narraste del mundo tan complejo y que está cambiando a una velocidad vertiginosa, no nada más por el tema tecnológico, sino también por el cambio social, el cambio político, el cambio económico que ocurre en todo el mundo a una velocidad. Les puedo decir que el proceso de investigación y la docencia también está cambiando vertiginosamente. ¿En qué sentido? En que ya no es solamente la persona docente quien tiene que investigar para llevar al aula la innovación, sino que también el propio alumnado está motivado a que traiga sus recursos investigativos al aula. Entonces este proceso de investigación-docencia se vuelve demasiado de ida y vuelta, donde Claro. el propio estudiantado desde sus propias ópticas, porque todos ellos y ellas tienen influencia internacional desde sus familias, desde sus contextos, lo llevan al aula y entonces la propia persona docente tiene que subirse a los cambios que el propio alumnado está motivando en el docente a investigar. Claro, y esto realmente a veces les cuesta más trabajo a los docentes que a los propios estudiantes, ¿cierto? Un poco, sí. No, que eso es lo que, digamos, también los roles se invierten muchas veces cuando hablamos de este binomio entre docencia e investigación. ¿Cómo lo ves, Hilda? Pues el binomio docencia-investigación creo que también tiene que ver con un tema de narrativas, porque desde la docencia y desde la investigación nosotros como internacionalistas podemos tener ciertas miradas, para enfocar una manera de plantear la realidad, pero el estudiantado nos nutre y nos retroalimenta de una manera que debemos contemplar otro tipo de miradas de una generación que es distinta a la nuestra y que tenemos que un poco también subirnos a este movimiento, a este tren de cómo hacer las cosas, nutrirlos con lo que nosotros ya traemos desde la investigación, pero no cerrarnos desde la parte de la autoridad como docente, desde la autoridad como investigación, ¿no? Porque ya hemos recorrido cierto camino, sino también invitarlos e invitarlas a que compartan y dejarnos también mover y motivar por esas tendencias que ellos traen de nuevas miradas de la realidad. Así es, sin duda todo un reto. Y bueno, Graciela, yo te quisiera preguntar, ¿de qué manera ser investigador por parte del docente contribuye a su práctica como docente? Es decir, ¿qué aporta la investigación a la construcción de la identidad docente? Fíjate que antes que entrar a este tema me gustaría comentar algo al respecto de la motivación que decía Hilda. Qué importante es que el profesor esté motivado y qué importante es que los alumnos estén motivados. Estamos hablando de la ruptura de paradigmas, ¿no? De lo que la tradición nos ha enseñado. Ahora tenemos retos enfrente para innovar. Y luego, ¿qué beneficios tiene el profesor de hacerlo? Un poco, no solo que lo haga, ¿no? Que lo resignifica en él, se transforma el docente, creo. Y el principal beneficio es, primero, entender que hay nuevas formas de aprendizaje y de enseñanza que tienen que ser abordadas en el aula para incentivar a los estudiantes. Porque también es cierto que el estudiante no se motiva solo. El profesor tiene estructuras que regulan también esta motivación, pero me parece que el profesor puede entrar en una sinergia de reflexión que resignifique su práctica. Yo que me ubico en el área de la salud, te puedo decir que no hay manera de obviar que los estudiantes viven en la práctica real cosas que transforman la docencia y que invitan al docente a transitar hacia la investigación.
y de la investigación a la docencia. O sea, traer estas necesidades del estudiante, estas experiencias que él va teniendo hacia la investigación para resignificar nuevamente su rol como docente. Por ejemplo, ¿nos podrías poner un ejemplo de qué cosa es lo que llevan y traen y va modificando esta relación y fortalece la identidad docente? Claro que sí. Mira, por ejemplo, cuando los estudiantes van a prácticas en escenarios donde bebés mueren, por ejemplo, los estudiantes confrontan realidades, conocimientos, competencias, un sinfín de cosas. El profesor está supervisando que esto pasa. Y muchas veces en la intervención que él hace puede contener al estudiante. Pero cuando el profesor lo lleva al salón y lo hace apropiado en la comunidad, y en la comunidad de ellos, de ese grupo, lo reflexionan, dónde intervenimos correctamente, dónde necesitamos poner el acento, dónde nos faltó evidencia científica para tomar decisiones, ahí es donde se transforma el aula. Ahí justamente, en ese momento el profesor es un actor proactivo y el estudiante es un actor totalmente propicio para la transformación de sus competencias. Y entonces, ladies, podemos decir que surge la chispa de la investigación ahí y esto se transforma, digamos, en la identidad docente, pero también en el estudiantado. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, muchas gracias, Liz, por la participación en este espacio. Un poco que me gustaría complementar la versión, o sea, la visión de Graciela con algunas experiencias que he tenido en torno a la investigación. En primer lugar, considero que la investigación fortalece esta competencia disciplinar que debe tener el profesor, que también forma parte de su identidad, pero incluso creo que un poco más allá. También le da una formación integral. Y lo digo porque en los procesos de investigación en los que he participado he encontrado a académicos que tienen una fuerte perspectiva interdisciplinar, por ejemplo, en su investigación. Y esta mirada interdisciplinar pues la llevan a su práctica docente, a la forma en que interactúan y desarrollan con los estudiantes y han ido desarrollando un modelo de docencia basado en la interdisciplina que es fundamental. O sea, estos docentes para ellos buscar otras formas de conocimiento, asociarse a otras investigaciones fuera de sus hilos disciplinares es fundamental y eso también ha nutrido su identidad y su práctica docente. Por ejemplo, hemos visitado clases donde los académicos a la hora de evaluar un proyecto integrador del estudiante sobre determinada problemática social, pues hacen que este estudiante pues saque herramientas de diferentes disciplinas para darle una solución de manera integral al problema. Y eso también fortalece a que el estudiante salga de sus marcos disciplinares, o sea, de esos silos académicos en los que está propiamente en su disciplina, y pues empiece a contextualizar la problemática o el trabajo final o la evaluación desde otras realidades más situadas. Y por otra parte, también he tenido la experiencia de ver académicos que su identidad se nutre a partir de la investigación con una alta incidencia social, o sea, tienen una vocación por la incidencia social muy fuerte y esto les ha permitido un poco no solo vincular la teoría en sus clases, no, sino permitir que el estudiante salga, por ejemplo, a los contextos, a las comunidades, a investigar, a ver las realidades, a escuchar otras voces desde esos contextos y eso también pues ha tributado a que el estudiante pues también cuestione sus propios privilegios y también reflexione sobre el papel que tiene su formación para el desarrollo de la sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que la investigación no solo nutre a la práctica docente, sino también que la transforma. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, sabemos que la identidad es un proceso dinámico, que finalmente se forma entre pues las subjetividades de quienes participan en ella, pero también es un movimiento social en el que todos se pueden de alguna manera involucrar. Entonces, en este sentido, Graciela, la pregunta sería, ¿qué características personales y, bueno, por supuesto, también profesionales del profesorado influyen significativamente en el aprendizaje de los estudiantes? Claro, mira, si retomamos los principios de que el profesor es una persona, ¿no? Es una persona que siente,
es una persona próxima a los estudiantes. Hemos vivido, y ya lo dice Perrenaud, en nuestra presencia por las aulas hemos pasado horas, años. Hemos hecho estancias ahí y nos hemos identificado, cosas han pasado ahí, hemos desarrollado identidades, procesos de identificación, y entonces nos tenemos que pensar quién es esa persona que tengo al frente impartiendo docencia. Pues es una persona de autoridad ética y moral, en principio, con competencias claras, próximas al estudiante, que entiende las necesidades del alumno, que promueve procesos cognitivos en él de alto nivel. No es una idea de repetir, lo decíamos desde el principio. Esto no es venir a reiterar una lectura, entre comillas, y lo voy a decir respetuosamente, a repetir un texto, sino a confeccionar nuevos saberes a manera de un laboratorio, y por tanto entonces el profesor tiene que saber cuestiones de su disciplina, es un experto en su disciplina, en el contenido que imparte, en metodologías de la didáctica, de la enseñanza y en competencias personales para inspirar transformaciones en el alumnado. Claro. Y Hilda, una preguntita. ¿Cómo impacta la cuestión emocional en estos cambios acelerados de los que hablábamos hace un momento y en la propia identidad del docente, ¿no? ¿Qué podrías decir al respecto? Fíjate que es una pregunta, yo creo que importantísima, y la agradezco inmensamente, porque el tema socioemocional es transversal a todos nuestros procesos. Y una persona docente no escapa a ello, el estudiantado tampoco. Entonces, este proceso de investigación y docencia está permeado por las actitudes, por las emociones, por cómo nos acercamos al conocimiento. Entonces, una persona docente definitivamente tiene una gran influencia en cómo van a recibir esas nuevas mentes en formación, cómo van a recibir el conocimiento y cómo van a asir esta motivación y esta pasión por la investigación, con base también en cómo la propia persona docente la aborda y la ve y la asume como parte de su identidad. Entonces, ahí, por ejemplo, podría compartirte que quienes tienen una beta más investigativa dentro de la docencia de las relaciones internacionales, normalmente son personas muy apasionadas de su disciplina. Osleiris hablaba de la interdisciplina. Las relaciones internacionales son como una disciplina de interdisciplina, si lo pudiéramos decir así, ¿no? Entonces, cada persona docente va apasionándose de su propia rama y lo va transmitiendo. Y ahí es cuando vemos que el alumnado, cuando va llegando a la disciplina, pues entonces empieza a abrevar de cada una de sus personas docentes esas pasiones y va descubriendo también hacia dónde se va a especializar, y es un investigador o una investigadora en potencia. Y lo que refieren es precisamente este tema de cómo sus profesores y profesoras les han inspirado a apasionarse por profundizar. Claro, ya traen un ímpetu, traen unas ganas de hacerlo, pero sí, el profesorado es un factor importantísimo desde la emoción, desde el factor socioemocional, para que el estudiantado se quede en la disciplina abordando alguna de las especializaciones de las ramas y profundizar de manera apasionada en ello. ¿Pudiera agregar algo? Sí, claro, Graciela. Me gustaría adelante. decirles, por el ámbito donde estoy inserta como docente, qué importante es la dimensión emocional. Es la enfermería. Es la enfermería. Okay. Y constantemente vemos que el estudiante tiene pérdidas. Incluso hay trabajos que han hecho sobre duelos, ¿no? Duelos de su propia juventud, duelos de los pacientes a los que atienden. Es un escenario de práctica muy confrontativo, donde la emoción tiene que hacerse presente, salir del espacio donde se genera para trabajarse en el aula, porque a veces pensamos que con una palmadita ya puede seguir, pero el estudiante, también el estudiante de hoy, porque estamos frente a estudiantes que tienen características psicológicas distintas a las que conocíamos, tan solo, ¿no? La pandemia nos transformó a todos. Esa es una realidad. Y entonces el docente también tiene que entender esta idea para comprometerse con la profesionalización
y el trabajo de las emociones como eje central en la cognición, para la cognición con su componente emocional. Claro. Ujú. Por supuesto. Ujú. Y bueno, entonces, ladies, la pregunta es que finalmente la identidad docente es una síntesis de muchos elementos que finalmente están presentes en esa relación, y en donde creo que hay un elemento fundamental que está implícito en todo lo que ustedes han dicho, pero que tiene que ver con la comunicación. Y no solamente con la comunicación de contenidos, sino con la comunicación, como decían ustedes, de afectos, emociones y toda una serie, digamos, de componentes humanos que están atravesando esa relación entre los docentes y los estudiantes. Entonces, aquí la pregunta sería, ladies, en esta compleja identidad docente de la que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo juega el componente biográfico y la trayectoria previa de los profesores que están frente a un grupo de estudiantes? Fíjese que es una pregunta muy interesante y muy conectada también a la parte socioemocional. Y voy a explicar algunas experiencias que he tenido en este proceso de investigación. Por ejemplo, cuando somos investigadores y estamos forjando nuestra identidad, que es uno de los temas principales que estamos abordando en esta mesa, cuando pensamos en un tema de investigación, cuando algo nos inquieta, cuando elegimos metodologías, cuando analizamos incluso los propios sujetos que forman parte de nuestro proceso de investigación, esto está muy conectado en muchos casos con nuestras experiencias, con nuestras trayectorias de vida y con esta parte biográfica que no se puede desligar de nuestra identidad, tanto como investigador como docente, porque quiénes somos y hacia dónde vamos también tiene mucho que ver con nuestras historias de vida. Y en ese sentido, pues yo pienso que, por ejemplo, en el caso, he tenido la experiencia de conversar con docentes en este proceso de construcción identitaria, tanto como investigador o como profesor en su práctica, y me comentan que muchos de los temas que desarrollan en su investigación y también de esas experiencias prácticas o su modo de actuar con los estudiantes también están muy relacionadas con experiencias de vida. Por ejemplo, docentes que han vivido en contextos de desigualdad, de violencia, de exclusión, pues muchas veces desarrollan temas de investigación asociadas a estas problemáticas o a estas experiencias que han vivido. Y eso hace también que esta forma de desarrollar la investigación o de proyectarse a partir de una experiencia vivida, pues las reflejen y sean congruentes en su práctica, o sea, desarrollen prácticas inclusivas, prácticas donde se valore la diversidad, prácticas donde la equidad de género forme parte de su actuar. Yo tuve el caso, por ejemplo, de un docente formado de la danza, donde para él la parte kinestética, la parte corpórea es fundamental en su práctica docente y forma parte de su identidad como profesor. Y además, esta parte de la discapacidad, de la inclusión, pues la lleva muy bien dentro de su práctica, y esto un poco que lo pude visibilizar visitando prácticas docentes dentro del contexto universitario para ver cómo lo que dicen los profesores que son también lo llevan a colación dentro de su práctica. Y otra experiencia también que quisiera pues compartirla acá y muy relacionada con esta dimensión socioemocional, parte también justamente del contexto de la pandemia, donde todos pues vivimos incidentes críticos, por decirlo así, asociados al estrés, al confinamiento, a las nuevas formas de desarrollar la docencia con estudiantes que también estaban pasando por situaciones muy difíciles. Y estos incidentes críticos de nuestra trayectoria de vida pues abocaron a que los docentes desarrollaran temas de investigación asociados a la dimensión socioemocional, a cuestionarse cómo se cuida el docente, quién cuida el docente, cómo cuidamos a nuestros estudiantes dentro del contexto universitario. Y esto empezó también a desarrollar una identidad docente asociada al cuidado socioemocional, a las prácticas de cuidado hacia sus estudiantes. O sea, experiencias de vida de nuestra trayectoria han dado el traste a desarrollar proyectos de investigación vinculados con estas experiencias y también a ir consolidando nuestra identidad hacia esos temas y hacia esas experiencias que nos inquietan.
Muy importante lo que mencionas y sí, por supuesto, no podemos deslindar del todo las experiencias propias del docente de su práctica real. Y bueno, nos quedan unos minutitos, pero formulo la pregunta y en todo caso volveríamos después de la pausa. Pero Hilda, yo te quería preguntar con respecto a un componente más de la identidad docente que juega un papel importantísimo y que no hemos mencionado hasta ahora y que tiene que ver con la identidad institucional, con la cultura organizacional en la cual finalmente nos desarrollamos y que está ahí y le pega, afecta directamente tanto a la docencia como a la investigación en este caso. ¿Qué me puedes decir con respecto a las instituciones y la manera en que afectan este proceso? Pues yo te podría decir que en efecto es un componente bien importante de la identidad. Ahí añado un apellido más, identidad profesional docente, ¿no? ¿Por qué? Porque vinculado a la investigación, nosotras como investigadoras, pues también hacemos investigación desde ciertas instituciones. Entonces, esto también ya permea una identidad en nosotras mismas para investigar. Nuestros docentes o el grupo de docentes a quienes hemos estado investigando como sujetos de la investigación, pues no escapan a ello. En mis observaciones yo te puedo decir que he entrevistado a un grupo de 10 docentes. Es importante anotar la característica de que todos son docentes de cátedra o de asignatura, es decir, no es el profesorado de tiempo completo que está absolutamente vinculado a la investigación y la docencia, sino es otro perfil de docente. O sea, son docentes que no solo comparten una identidad institucional, comparten 2, quizás 3 identidades institucionales porque brindan su servicio académico en varias instituciones. Entonces, a ello podría abonar que el componente identitario a veces puede estar, si las instituciones no son tan afines, puede estar un poco escindida la identidad. Okay. Ajá. Un poco cambiarse de rol o de papel o de hábito identitario, si podemos llamarlo así, de este hábito identitario, según la institución en la que están haciendo su investigación y su docencia. Algunas instituciones vemos que traen un corte más humanista, más social, más de derechos humanos, más de temas identitarios respecto al género o el progresismo, ¿no? Hay otras instituciones que se orientan más hacia lo tecnológico, lo emprendedurista, por mencionar unas cuantas características, ¿no? Eso definitivamente permea en cómo cada docente está abordando su docencia y su investigación, no nada más de manera procedimental o epistemológica, ¿no? Sino también la manera como está de alguna manera integrando esos atributos a su mirada para la investigación y la docencia. Muy bien, pues con esta respuesta nos vamos a una pausa, ¿no? Y bueno, le recordamos, por supuesto, a nuestro público que nos deje sus dudas, sus comentarios en nuestras redes sociales y el número telefónico que aparece en la pantalla. Y no se vaya, regresamos en un momento. Estamos de regreso en el estudio y el día de hoy estamos hablando sobre la docencia y la investigación en la educación superior y cómo estos procesos educativos influyen en la configuración de la identidad docente. Nos acompañan en el estudio la doctora Graciela González Juárez, la doctora Hilda Patricia Gutiérrez Chávez y la doctora Osleidis Puerto Díaz. Muchas gracias por seguir
compartir con nosotros en este programa. Y bueno, nosotros dejamos el diálogo antes de la pausa en esta problemática, digamos, o en estas tensiones que muchas veces se generan con respecto a las expectativas institucionales, con respecto a las dinámicas de la cultura organizacional propia de una institución de educación superior, es decir, de las universidades en este caso. Y, por ejemplo, es interesante porque cuando nos contratan, por ejemplo, como profesores, nos dicen profesores investigadores. Es decir, tendríamos que cumplir con ambas funciones, tanto la docencia como la investigación, y pues sin duda esto representa un reto tanto en la construcción de la identidad del docente como en los roles que desempeña dentro de las instituciones de educación superior. Osleidy, ¿nos podrías completar estas ideas? Sí, justo complementando lo que Hilda planteaba sobre el rol del modelo educativo, de la filosofía institucional en todos estos procesos, creo que es fundamental, porque no todos los docentes que encontramos en las instituciones de educación superior o en determinada universidad están totalmente identificados con el modelo educativo o la filosofía. Y hemos podido encontrar en las investigaciones disímiles de intereses que las y los académicos o las y los investigadores tienen asociados a la institución. Por ejemplo, vemos académicos, investigadores que tienen una fuerte relación con la filosofía educativa de determinada universidad, otros que insertan o llegan a la universidad por las condiciones contractuales, económicas que la universidad les ofrece, y otros que no están plenamente identificados con el modelo educativo, pero que su función la realizan dentro de ese espacio. Y claro que está que estos elementos generan una tensión entre lo que el ideal del profesor o el investigador que la universidad está planteando y lo que el docente cree que es en ese contexto universitario. Y también, como decía Hilda, un reto o una tensión muy importante en este aspecto es que hoy los académicos transitan por diferentes universidades e incluso por diferentes niveles de enseñanza. Podemos encontrar docentes que trabajan en instituciones incluso opuestas en su modelo educativo y hasta en niveles de enseñanza como en básica, en preparatoria, universitaria. Y eso también pues suscita una tensión en el proceso de construcción identitaria, que a veces hasta causa agotamiento el estar dialogando entre niveles de exigencia o características formativas diferentes. O sea, yo sí siento que una de las grandes tensiones que hoy también tiene el docente es lidiar entre el modelo educativo de la institución donde labora y también entre otros niveles educativos, incluso cuando hace investigación interdisciplinar, que elabora con otras instituciones, con otros contextos, atemperarse a esas características, pues suscita un reto en este proceso de construcción identitaria, que a veces hasta sienten que su identidad se fragmenta o que no pueden más en este proceso de ir y de venir en reconstrucción identitaria. Claro, por supuesto. Aquí pues nos viene esta otra pregunta, ¿no? ¿Los temas de investigación los decide el docente o son una cuestión orientada por la propia universidad o las instituciones que apoyan la investigación, ¿no? Como el CECIT y otras instituciones que están ahí? ¿Qué pasa con la identidad docente, ¿no? En este ajuste que se da entre los intereses institucionales y los intereses del propio investigador? ¿Qué podrías decir al respecto, Graciela? Bueno, Liz, mira, realmente creo que son espacios de tensión. Considero que la identidad, si lo pudiera poner en una analogía, me imagino un caleidoscopio. Porque les puedo decir que en enfermería tenemos retos curriculares que cumplir. Las necesidades institucionales están en que este clínico que se ubica en campo, que tiene habilidades y competencias profesionales muy importantes, venga y las comparta a la universidad. Y entonces necesitamos una bisagra que nos ayude a integrar estos dos momentos de tensión, pero el enfermero y en general los profesionales, creo, tenemos que desarrollar una identidad más clara en la institución que más te contrata por horas.
Y esa es como la que te regula, digamos, ¿no? En las actividades y aspiraciones que puedes tener. También hay necesidades institucionales que cumplir. Las instituciones han identificado con planes de desarrollo estratégicos, con evaluaciones permanentes, las necesidades que un profesor tiene que atender. Y lo más ético que puede ser el profesor es que encontrar en esos grandes temas pues sus ejes vocacionales para la investigación y hacer una excelente docencia integrando todos estos componentes que son de sí complejos. También hay que decir que no hay rutas lineales, ¿no? O sea, estamos frente a la incertidumbre, frente al desarrollo de competencias complejas, competencias transversales. El docente se ubica en un marco muy amplio de posibilidades. Por eso es bien interesante qué decisiones toma para configurar su identidad, ¿no? ¿Dónde se siente mejor? ¿Dónde se siente él en libertad? ¿Dónde está configurándose como una persona que contribuye a la sociedad? Porque creo que es un ejercicio muy valioso pensar que la docencia es el impacto hacia la formación de ciudadanos por generaciones. Y esta actividad es de alto impacto social, como la veo. Muy interesante, sin la menor duda, pero sí es un campo tensionado. O sea, no es como tan evidente ni tan fácil integrarse, etcétera. Pero, Hilda, podríamos decir que uno de los campos importantes donde emerge esta posibilidad de intercambio y eventualmente de investigación es el aula, es el lugar en donde está la interacción entre los estudiantes y los docentes y puede llegar a emerger, digamos, un proyecto conjunto que pueda motivar de alguna manera a unos y a otros. ¿Cómo sucede esto? Y tal vez si nos pudieras poner algún ejemplo al respecto y cómo el tiempo también es un factor que juega en esta dinámica. Con todo gusto, Liz. Fíjate que sucede en varios niveles. Estos procesos de investigación y docencia entre el profesorado y el estudiantado. Te voy a decir por qué. Porque por un lado, sucede en el aula. Hablábamos al inicio de la entrevista del tema de la tecnología. La tecnología ya no está ajena a la actividad aulística. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la persona docente simplemente dicta su clase, da su clase, un modelo, digamos, muy tradicional de enseñanza, pues la verdad es que el alumnado, el estudiantado, se va a volver ajeno, está en el celular o está en la computadora. Entonces, ¿de qué manera podemos integrar la tecnología a la cual estos estudiantes de esta generación son absolutamente, están integrados a ella? Bueno, pues promover la participación e investigación desde la misma aula y el ejemplo es que las personas docentes lo que hacen es justamente, a ver, equipo 1, investigue un caso de Segunda Guerra Mundial. Equipo 2, investigue y tienen ciertos minutos para realizar la investigación o investiguen el concepto del poder suave en la última década en el Oriente, por ejemplo, ¿no? Entonces, los equipos tienen que investigar a través de la tecnología y después realizar rápidamente presentaciones y hacer que siga fluyendo la clase. Ese es un ejemplo. El siguiente nivel es cuando estos estudiantes que ya tienen esta pasión y este gusto por la investigación, por profundizar en los temas que son motivo de la clase, pero que además ya los están empezando a identificar como sus propias pasiones temáticas. Entonces viene cuando levantan la mano para ser becarios de investigación o asistentes de investigación. Y entonces ahí empieza una etapa, digamos, de más profundidad y de más de interacción y de más construcción de esta identidad investigativa de ida y vuelta, no nada más en el estudiante, sino también en la persona docente investigadora, ¿no? Que se está construyendo a sí misma como alguien que está permeando a la nueva generación en estas habilidades de investigación y en este gusto por hacerla desde una motivación intrínseca, si regresamos al tema de la educación socioemocional, ¿no? Entonces, bueno, esos son dos ejemplos que puedo compartir, pero tengo un ramillete.
Claro, hasta que finalmente los estudiantes se dedican a la investigación. Así es. Que sería, digamos, ya como el nivel más profundo. Se les va sumergiendo, exactamente. ¿No? Y finalmente así lo expresan. Entonces, Graciela, te preguntaría, en este vínculo con la identidad docente del que hemos estado hablando en educación superior, ¿por qué es relevante hablar, pues, de la identidad docente cuando nos referimos a la investigación? Bueno, porque yo creo que las personas hoy, los ciudadanos, tenemos al acceso información que se genera minuto a minuto con una aceleración muy importante. Las apps han invadido, ¿no? La inteligencia artificial está presente. La ciudadanía, nuestros alumnos, por lo menos en enfermería, van a la movilidad internacional, regresan. Tenemos tantos espacios para interactuar y modalidades también, ¿no? Podemos tener hoy, aquí estamos presencial y luego podríamos tener una actividad en línea, ¿no? Hay tantas posibilidades, pero entonces la identidad del docente tiene que ir, digamos, madurándose, voy a decirlo así, madurándose sobre las decisiones que pasan en el aula, en los campos clínicos, en este caso, o en el laboratorio, donde tiene incidencia el profesor, y transformándose. Yo considero que un ejercicio fundamental en la transformación y en el que tenemos poco avance es la evaluación misma. Entonces mientras el profesor innova en la planeación, innova en la intervención, pero no cede la horizontalidad en la evaluación, en la intervención y en la evaluación, pues se va quedando un poco desvinculado, porque la evaluación es justo el momento para reflexionar qué otra investigación debo traer a mi práctica, con qué otra evidencia debo soportar que mis estudiantes tengan una atención mayor en mi aula. Si no tenemos esas motivaciones por la investigación, si no desarrollamos ese gusto por la docencia, es pues una identidad que queda un poquito fisurada, ¿no? Que el profesor tiene que ir planteándose retos escalonados para lograr, digamos, una mayor configuración de su identidad, pero también un rol más ético en las prácticas de docencia que realiza. Claro, por supuesto. Y Osleidis, te preguntaría entonces, ¿cómo poder hacer coherente, por un lado, la identidad profesional, disciplinar del profesor, y por el otro lado, la identidad docente? Es decir, a veces no es fácil combinarlo. ¿Cómo elegir un tema de investigación? ¿Cómo definir una línea de investigación clara que permita en un momento dado que la identidad del docente sea clara, o sea realmente coherente y pueda construir una trayectoria a lo largo del tiempo? Bueno, a mí primero me gustaría complementar un poco lo que comenta Graciela, y en ese sentido creo que es muy importante hablar hoy de identidad docente en el contexto universitario, sobre todo porque cuando los docentes tienen una identidad fortalecida o más o menos estable, pues eso contribuye a su compromiso con la institución, a desarrollar una práctica docente consciente, también crítica y reflexiva, a su bienestar dentro de la institución. Porque cuando tenemos una identidad o fragmentada o marcada por constantes tensiones, pues eso también nos afecta desde el punto incluso socioemocional, que es una dimensión que hemos venido analizando en el trayecto de la plática. Pero con respecto a lo que me dices, creo que cómo elegir un tema de investigación, y me reporto a mí misma que comencé a desarrollar investigación sobre estos temas a partir de un interés de la academia. No necesariamente fue un interés personal, pero poco a poco cuando me fui adentrando en estas problemáticas o en estas temáticas, pues vi que el tema de investigación tenía que ver mucho conmigo, con mis experiencias previas, de dónde soy, de dónde vengo, cuáles son mis orígenes. O sea, se conectó un poco la elección del tema de investigación con quién yo soy. Pero no siempre pasa así. O sea, muchas veces hay una tensión entre lo que la institución quiere que se investigue y lo que realmente el docente considera pertinente o que le inquieta o lo que le incomoda hacia la investigación. O sea,
muchas veces sí parte esta investigación de ese interés institucional, pero no siempre es así, sino se conecta más con experiencias vividas del docente, con intereses personales o propios, y ahí creo que hay un espacio rico también de aprendizaje cuando conectamos esa identidad con esas experiencias previas. Yo por lo general, cuando hago una reflexión de mí misma en este proceso de investigación, pues digo, ¿cómo ha cambiado mi perspectiva en torno a la investigación y a mis intereses propios de venir, por ejemplo, de un contexto diferente, de hacer investigación diferente asociada, por ejemplo, a las ingenierías, que era mi área disciplinar de base, y poder desprenderme epistémicamente hacia otras áreas del conocimiento? Y creo que cuando uno tiene esa apertura hacia el conocimiento, pues se apropia de otras formas de ver, de comprender. Incluso digo, he leído libros que antes no había leído, me he acercado a investigadores con perspectivas de investigación diferentes, entonces he roto un poco esa perspectiva tradicional de la investigación, acercarme a otras formas del conocimiento. Y no estaban en mis marcos teóricos fundacionales, o sea, acercarme a esa forma del conocimiento, sino que la propia vida, el propio desprendimiento epistémico que he tenido, pues ha fortalecido y ha nutrido muchísimo mi identidad como investigadora, y también me ha hecho cuestionarme y reflexionar. Por supuesto. Y yo te preguntaría, Hilda, ¿qué sucede cuando el proyecto de investigación es la propia docencia? ¿Qué pasa cuando no hacemos investigación sobre nuestra disciplina o sobre contenidos temáticos propios de nuestra profesión, sino que recuperamos la docencia como proyecto de investigación? Pues yo te podría decir que es una práctica cotidiana, no nada más para una servidora, sino para también el profesorado con el que trabajo. El salir de cada clase, compartir entre pares las observaciones sobre las interacciones, sobre las respuestas del alumnado a cierta forma pedagógica o técnicas didácticas. Entonces, al compartir entre pares cómo van reaccionando o cómo van respondiendo el estudiantado a estas estrategias, pues obviamente ahí ya emerge un proceso investigativo. ¿Por qué? Porque entonces de lo que vamos levantando entre nosotras y nosotros mismos, de las observaciones en diferentes clases con diferentes temas, bueno, pues ya viene un proceso reflexivo en virtud del cual se motiva una nueva etapa de investigación para saber cómo podemos motivar al estudiantado a que siga profundizando en su aprendizaje y pueda llegar a procesos de metacognición, que se den cuenta cómo aprender a aprender, cómo aprender a investigar desde su propia motivación intrínseca. Pero eso viene desde cómo el profesorado estamos compartiendo nuestras observaciones, pasándolas por un proceso reflexivo y compartiéndolas para motivar un siguiente proceso de creación de conocimiento, por ejemplo, que parte de lo empírico. Por supuesto. Sin duda, estos ejercicios colectivos, ¿no?, tienen un potencial investigativo muy importante. Por ejemplo, el uso de la tecnología en clase, ¿no?, que es una de las cosas que el aula invertida y todas estas nuevas estrategias que lo que buscan es motivar a los estudiantes a involucrarse en el aprendizaje, con los nuevos conocimientos que finalmente se pueden generar ahí, ¿no? Entonces, ¿quieres quisiera agregar algo más? Claro. Fíjate que, bueno, trayendo un poco la idea de Oislades de ponerme en el centro, hablando de temas de identidad, pues qué mejor que hablar un poco de lo que yo hago, ¿no? Y cuando pienso en la docencia, tenemos que traer a un actor que no hemos mencionado mucho, pero que es central, la didáctica. La didáctica hacia la docencia, pero también la didáctica como investigación. Porque este es el punto donde hoy las nuevas estrategias de enseñanza, toda esta nueva pedagogía crítica nos permite a los profesores ser actores y no solo consumidores de información, creadores en el aula de espacios de tensión, de pensamiento crítico, de reflexión, de solución de problemas, de creatividad. Y todo esto implica una aproximación del docente hacia la didáctica para tener un doble beneficio.
sí, hacer mejor mi actividad, pero también ser un actor que hace investigación a partir de la docencia que realiza. Por supuesto, y eso es Ujú. muy importante y sobre todo en estos tiempos cambiantes en los que nos encontramos. Y bueno, esta pregunta sería para las tres y me encantaría ya para ir cerrando, digamos, nuestro programa y tiene que ver con qué mensaje darían ustedes a quienes están iniciándose en la docencia universitaria. ¿Qué le dirían finalmente para poder combinar estos elementos de investigación, de docencia, para poder crear un vínculo identitario con su propia institución en la cual laboran, ¿no? ¿Cómo hacer y propiciar estos, digamos, eventos en donde emerja la crítica, donde emerja el conocimiento, donde se comprometa tanto el docente como los estudiantes finalmente, ¿no? Entonces, pues no sé si nos quieren responder una por una y si pueden poner algún ejemplo, mucho mejor. ¿Quieres, Oslady? Sí, muchas gracias, Liz. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy significativa en esta mesa porque es quizás desde nuestra experiencia lo que le dejamos a las nuevas generaciones que se insertan. En mi caso, por ejemplo, yo que soy investigadora, por decirlo así, en formación, que he transitado por diferentes procesos formativos y que me gustaría pues decirle a esas nuevas generaciones que quizás como yo se formaron en la docencia sin tener un conocimiento base previo como educador, como los pedagogos, sino que vine de otra área disciplinar a aportar mis conocimientos. Primero diría que esta actividad, tanto investigativa como docente, es una actividad que requiere responsabilidad, compromiso, ético, posicionamiento y congruencia. Creo que son elementos fundamentales para cualquier investigador o para cualquier docente. También considero que es una actividad que no se construye sola. No pensemos que ser docente, que construir nuestra identidad, la hacemos de manera aislada, que busquemos pues otras fuentes, que busquemos comunidades de práctica, que nos asociemos entre académicos para construir una identidad dialógica que nos enriquece esa identidad individual. También pues diría que no esperemos ser el docente o el investigador ideal desde el primer momento, que la docencia, tanto la investigación, tiene una base vulnerable que también debemos reconocer, que se va aprendiendo de a poco, que se va desarrollando en la interacción con nuestros colegas, con la comunidad, con el conocimiento, que estemos abiertos a esas otras formas de aprender y de enseñar. Y sobre todo que pongamos en el centro al estudiante, que entendamos sus contextos, sus realidades, que tratemos de ser docentes empáticos hacia las realidades de nuestros estudiantes, hacia sus diferentes niveles de aprendizaje. Muchísimas gracias. Creo que tocas elementos centrales y fundamentales que constituyen finalmente esta identidad en conexión con la docencia y la investigación. ¿Qué nos dirías, Hilda? Pues yo podría sugerir a las nuevas generaciones de docentes y docentes investigadores, investigadoras, que de primera instancia quizás no vean tan formal el tema de la investigación. Porque la investigación puede emerger de algo tan sencillo como una clase, sino que más bien concentren esta parte de qué es lo que está en las mentes de nuestros nuevos estudiantes, de estas nuevas generaciones, para poder motivar nuestra investigación. Bajarle un poquito el grado de formalidad a esta identidad institucional de la investigación, para que podamos darle nacimiento desde el aula simplemente, hasta después poderla irla creciendo a otro espacio que puede irse conformando conforme nuestras adscripciones institucionales vayan cambiando. Pero todo debe de emerger desde un momento tan sencillo como la interacción entre docente y estudiante. Y bueno, obviamente todos los elementos que dijo de una manera muy integral en sus respuestas, ladies. Por supuesto. Le damos la palabra a Graciela. Gracias. Yo les diría que puedes configurar tu trayectoria desde lo que eres, ¿no? No tienes que ser alguien diferente a ti, pero te tienes que plantear retos, metas y objetivos claros a partir de las experiencias que vas construyendo.
que mires al estudiantado como eje central de la investigación que puedes realizar, que le devuelvas al estudiantado su papel protagónico porque lo requiere, y que en esta configuración de los nuevos docentes pensemos en los desafíos que queremos atender en el salón, trayendo a colación aspectos como la colaboración, la metacognición, las emociones. Parece un escenario complejo, pero si lo vamos tejiendo poco a poco y le vamos dando forma para construirme en eso, entonces yo creo que ahí es donde tenemos un espejo de realidad del docente que soy y del que aspiro a construir. Muchísimas gracias y bueno, por supuesto agradecemos el día de hoy la participación de Graciela González Juárez, de Hilda Patricia Gutiérrez Chávez y de Oisleidis Puerto Díaz por habernos ilustrado realmente sobre pues cuáles son estos vínculos entre docencia e investigación y cómo esto se refleja en la identidad de nuestros docentes en educación superior. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, a ustedes los invitamos a nuestra siguiente emisión de esta serie sobre identidad docente en educación superior. Les recordamos que nos dejen todas sus dudas y sus comentarios en nuestras redes sociales y en los datos que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta la próxima.